Lo primero, la gata parda. Una gata parda acaba de entrar en el faro de la SER. Muchísima gente ha reconocido tu voz en el sueño y va a reconocer ahora en cuanto hables, pero tengo que pedirte un seudónimo para comenzar esta entrevista. Así que, ¿cuál has elegido? Ise. Preguntamos siempre a nuestros invitadas, en este caso a nuestra gata parda, Ise, ¿qué relación tienen con el mar? ¿Cuál sería la tuya? De amor total, es lo que más me gusta. No me aburro nunca viendo el mar, ni en la playa, ni en mi casa, que la tengo muy cerca de la orilla. Para mí es bastante misterioso, pero muy amable. Me gusta muchísimo el mar. No es que sea, vamos, por mi condición económica, nunca he navegado, ni he tenido nunca barco, pero sí lo han tenido algunos amigos míos. Y lo he pasado muy bien. Me ha gustado mucho el hecho de estar en el mar. ¿Es literario el mar? Sí, claro que sí. Y no que se lo digan a Hemingway, que le sacó un partido. Si cerramos los ojos y nos vamos a un verano familiar, con tu marido, con tus hijos, en la playa, ¿cómo sería esa fotografía? Uy, pues esa fotografía sería todos en la arena, por supuesto en bañador, incluso al atardecer, porque había veranos en los cuales lo único que hacíamos era ponernos uno seco por la tarde, ni nos vestíamos siquiera, fíjate, si nos gustaba la playa. Todos con el bañador seco. También teníamos la suerte de que una hermana de mi marido tenía un chalet del cual se salía directamente a la arena, descalza ya, o sea que realmente tampoco teníamos que andar nada para la playa. Y mi marido era todavía peor que yo. Mi marido era de los que no salía del agua, no salía de la playa, lo hacía todo. Leía, tomaba el sol. Nuestra vida era totalmente, siempre procurando que fuera una playa salvaje. Yo le llamo playa salvaje a las que no tienen tumbona y no tienen zonas acotadas donde se paga la sombrilla, sino una playa como la que todavía tengo, gracias a Dios. No es la misma, pero tiene las mismas características, que es que no es nada más que el mar y nosotros y a otra gente que quiera ir. ¿Por qué María Galeana se ha puesto Ise de seudónimo? Porque fue la primera función de teatro que yo hice en la universidad con mi marido, de Paul Claudel, que se llamaba en francés Partage du Midi. No la hicimos en francés, la hicimos en español, Partición de Mediodía, y eran 3 hombres y yo. Y yo era Ise. Pues hay otra imagen, aún más pequeña, cuando con 14 años en el cole sales a escena y alguna vez has contado, y no sé qué personaje era, pero mueres en el escenario y la portera Pepa llorando. Doña Pepa, sí. Llorando como una descosida, ¿no? Sí, la señora Pepa, decíamos, la señora Pepa. Pues sí, esa función era una función de la Galería Salesiana, que hacían funciones de teatro adaptadas, de tal manera que la hacían o todos chicos o todos chicas, porque naturalmente la enseñanza era discriminada. Y entonces era una función Fabiola. Fabiola no era yo, era una chica de mi curso estupenda, guapísima, y yo era la esclava. La esclava Cira, que era la que moría. Y es verdad, estaba en el primer, digamos, en la primera fila del escenario, yo pegada, porque además el escenario nuestro, ya te puedes imaginar cómo era, en fin, poníamos mesas, encima de las mesas todas juntas, grandes mesas del comedor, ponían alfombra y luego le ponían por delante, como si fuera a montar un Belén, pero montaban un escenario. Montaban un escenario, y entonces ponían unas barras y unas cortinas, en fin, ya te puedes. Y yo estaba muy encima, y entonces como todo el público estaba sentado en las propias sillas del colegio, que eran de esas pequeñas de madera,
Yo eso me estaba muriendo y veía a la señora Pepa llorando. Digo, qué buenísima actriz debo ser, qué bárbaro. Una actriz con sentimiento, que lo han dicho todos los que han trabajado contigo, que tenías sentimiento, que cuando llorabas de verdad. Pues sí, es verdad. Yo creo que lo que tengo también es mucha capacidad de concentración. Cosa que para el cine me ha valido. No he hecho mucho cine, pero el poco que he hecho ha sido siempre con una gran capacidad de concentración. Es decir, que en el momento soy capaz de abstraerme absolutamente y no sentir más que aquello que necesito para esa interpretación. María Galeana, eres hija única, ¿no? Sí. ¿Tus padres no vieron tu éxito? No fueron testigos de verte en un escenario, por supuesto no llegaron a verte ganar el Goya por Solas. De todas maneras, yo nunca los invité. Cuando hacía teatro, en la universidad, por ejemplo, no me vieron nunca, y eso era en los años 50. Yo terminé la carrera en el 59. Pero después, las pequeñas intervenciones que empecé a hacer en cine, con unos chicos jovencitos, que habían sido alumnos, en Sevilla, en un pueblo al lado, en Gines. Eso fue el verano del 84, fue lo primero que hice. Después hice otras pequeñas cosas, y luego en el 88 hice Paso Doble, que fue la primera película en la que intervine. Pues del 88 al 98, que van 10 años, intervine en multitud de películas en pequeños papeles. Pero yo nunca se lo dije a mis padres. Y eso que a tu padre le encantaba el teatro, ¿no? Y le gustaba mucho el cine y te llevaba y tenía muchas inquietudes culturales. Sí, por supuesto, pero a mí me daba mucha vergüenza. El verano que hice esa película, yo me acuerdo, yo tenía un cochecito, un 127. Y como era en un pueblo, yo cogía mi cochecito, porque tampoco ellos tenían dinero para llevarnos y traernos, nada, que yo era una cosa completamente de andar por casa. Y mis padres, yo decía, ¿pero dónde vas, hija? ¿Dónde vas? Con el calor que hace, porque era julio y agosto, en vacaciones. Y yo dije, papá, es que estoy interviniendo en una película. Yo creo que ellos se creyeron, yo no llegué nunca a aclarárselo, que ellos ya eran mayores, pero se creyeron que yo estaba colaborando, o sea, que hacía tareas para ayudar, de producción, o hacía las cuentas, o me preocupaba de que hubiera bocadillos, tú sabes, ¿no? Pero nunca llegaron a pensar que yo iba a hacer nada en el cine. Y claro, realmente mi padre murió en el 87, no había yo rodado ni siquiera Paso Doble, y mi madre murió 5 años después, en el 93, terminada la Expo de Sevilla del 92, murió en enero del 93, o sea que nada, no se enteraron de nada. María Galeana, te hemos traído a este faro que hoy gira sobre el verbo estudiar. Y te hemos traído a propósito, claro, sabiendo qué la mala pasión. Idea, ¿no? Qué mala idea. Qué buena idea, en realidad. La pasión que le has puesto siempre a los estudios, tu experiencia como profesora, la de tu marido como profesor de universidad, pero casi hay que remontarse a eso que te decía tu madre. Mariquita, tienes que estudiar para ser libre, ¿no? ¿Cómo era? No, tienes que estudiar, no. No era la palabra. Bueno, es que dicho así, parece como que me obligaban. No. A mí lo que me decía, sobre todo mi padre más que mi madre, Mariquita, tú lo que tienes que ser es licenciada en Filosofía y Letras. Y a mí me sonaba eso, música celestial, ya te lo puedes imaginar. Pero no importa, con el tiempo lo comprendí y me gustó. Y desde luego siempre me ha gustado mucho estudiar, eso es verdad. ¿Tus padres creían que una licenciatura era una carta de independencia? No, creían que era una carta de supervivencia. Es decir, que era una manera de que yo me ganara el dinero el día de mañana. Uh-huh. Tuviera, como decía mi madre, un sueldo por el Estado, fundamental. Fuera profesora, fuera de archivos, bibliotecas y museos, o fuera cualquier otra cosa, pero siempre con una carrera. Entonces, realmente, en esa época, a principios finales de los 50, tener una carrera era una garantía de trabajo, ¿eh? Ahora ya no, pero entonces sí que lo era. ¿Tienes buenos recuerdos de cuando dabas clase en el instituto a los chavales? Sí, muchísimo. Un recuerdo extraordinario. Ten en cuenta que cuando yo empecé a dar clase, en mis alumnos, siempre en pueblo, empecé en camas interinas. Y luego yo cuando hice la oposición me dieron 2 hermanas, pueblito que estaba al lado de mi casa, pues yo he vivido siempre
en Heliópolis, que está camino de Cádiz. Y los alumnos estaban, yo los recuerdo, encantados de poder ir al instituto, porque los que no iban al instituto iban al campo. Entonces, entre conseguir, porque habían hecho una buena primaria, enseñanza primaria, hacer el bachillerato, que era entonces un bachillerato de 4 años, revalida de cuarto, luego 2 años más, revalida de sexto, y luego el preu. Quiere decir que entraban prácticamente con 11 años en el instituto, hasta cuarto, que tenían ya 14. Para ellos había hermanos suyos que no habían querido terminar lo que se llamaba entonces el grado escolar, me parece que se llamaba, no, el certificado de estudios primarios. Bueno, una de estas cosas para pasar, porque ha habido tantos planes que ya hasta se me olvida. Pues los hermanos iban con el padre, como se dice en Andalucía, a escamochar remolacha en invierno, o a coger aceitunas, o en otoño a recoger algodón. Y los que iban al instituto eran los privilegiados. Estaban encantados. Y hacían con nosotros un tándem con los profesores que para ellos eran como unos segundos padres. Yo me consideraba con ellos como una segunda madre, una segunda madre amiga, que era mucho mejor, porque iba con ellos a las discotecas. Eso te iba a decir, que tú te ibas a discotecas, te ibas de excursión, les acompañabas a todo. Claro, ahora nos vamos a Córdoba a ver la mezquita y no sé qué, y luego nos vamos a Mérida a ver los romanos, y luego nos vamos... Bueno, es una cosa maravillosa. ¿Cuándo conoces a Rafael González Sandino, que es un profesor de universidad que dicen que la gente iba a las clases solo para oírle hablar? Es verdad, iba mucha gente que no estaba matriculada, es cierto. Y gente que yo conozco, son amigas mías, que son profesoras de instituto y son como 20 años más jóvenes que yo, se acaban de jubilar ahora con 60 y por aquí y por ahí, y ya incluso dando dando clases ya en instituto, asistían a las clases de Rafael. Rafael empezó Derecho, pero bueno, no le gustaba. Empezó y no sé si lo llegó a terminar, o por lo menos bastantes años. Entonces él, está claro que lo que quería lo que le gustaba era el arte, y lo que le gustaba era la estética, que fue de lo que fue después profesor. Y se vino a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar Filosofía y Letras. Claro, como me llevaba 5 años, pues si yo tenía 20, él tenía ya 25. Hizo 2 cursos en uno, en fin, y ahí fue donde nos conocimos, en la universidad. Él era muy fan tuyo, ¿no? Bueno, lo fue con el tiempo. ¿Ah, sí? Lo fue con el tiempo. ¿Al principio qué? Hombre, era muy fan, no tenía posibilidades, porque yo qué sé, en esta época yo no hacía nada. No, pero cuando empiezas como ya, actriz. Por ejemplo, cuando has hablado de Paso Doble, pero sí. Cuando te conocemos ya todos es cuando haces solas. Hoy sí, hay una foto. Siempre que pasa en el reportaje sobre la entrega de Goya, se ve a Rafael con una cara de Panoli, diría yo. Pero bueno, realmente era el que más disfrutaba con mis éxitos, eso sí es verdad, hay que reconocerlo. No esperabais, ¿no?, el éxito de Solas. Estuvo aquí Benito Zambrano, dice que os sorprendió a todo el equipo de la película. Bueno, yo le dije a Benito, a mí me parece que este es un guión extraordinario. Cuando he leído el guión me he emocionado hasta las lágrimas, pero esta película es una película de arte y ensayo. Y me temo mucho que vamos a tener que meterla en un cajón como si fuera checoslovaca. ¿Te hubiera gustado volver a tener un papel de esa envergadura en el cine? Por supuesto. El gran chasco de los premios es ese. Que vamos, yo no me lo creí nunca en el sentido de decir, qué maravilla, qué cosa más extraordinaria. Bueno, pues parece que ya piensan que yo puedo hacer esto y que puedo tener buenos papeles. Al principio lo pensé. Después me di cuenta que realmente lo del premio no significa nada. Lo que significa es que haya algún guión en el cual tú puedas intervenir con suficiente importancia, digamos, suficientemente largo, ¿no? Pero no, eso no se ha dado porque, primero, los protagonistas masculinos siempre siguen haciendo cine por viejos que sean, eso está claro. Es muy raro
que no haya una persona mayor. Bueno, la mayoría de los que están ahora, como diría la Mazagato, en el candelabro, son cincuentones, ¿eh? Bueno, pero es verdad lo que dices. Hemos visto a Fernando Fernán Gómez trabajar hasta el final, a Paco Raval trabajar hasta el final. Fernando Fernán Gómez era especial porque claro. ese es el único que ha permanecido en el recuerdo, que no es fácil. María Galena, ¿qué te ha dado y qué te ha robado Herminia, tu personaje en Cuéntame? Robarme nada, ¿eh? Robarme no creo que me haya robado nada. No, ni muchísimo menos. Al contrario, voy cada vez más escéptica. Respecto a la vida, me refiero. O sea, estoy cada vez más cabreada por cosas que a Herminia no le pasarían ni por la imaginación. ¿Qué te cabrea ahora? A María Galeana, no a Hermina, a María Galeana. Fundamentalmente, esa especie de mundo ficticio. Mira, una amiga de mi madre que era novelista, Paulina Cruzat, y yo me acuerdo que leí, jovencita, un libro, una novela que se llamaba Mundo Pequeño y Fingido. Me llamó muchísimo la atención, pero es una sensación de todo jiji, jaja, qué contentos estamos, qué felices somos, no en el mundo en general, sino en el mundo en el mundo del fútbol, en el mundo de los toros, me imagino, de las profesiones, en el mundo de la interpretación, sobre todo, ¿no? María Galena, cerramos siempre estas entrevistas preguntando a nuestros invitados quién ha sido o es o qué, quién o qué, el faro de su vida. Fundamentalmente mi marido, fundamentalmente. ¿Echas mucho de menos? Sí, una barbaridad. Una barbaridad. Y lo echo mucho de menos por lo que a lo mejor la gente no piensa que se echa de menos a una persona. Yo lo echo de menos por tener con quién hablar. Fundamentalmente. Porque los hijos son otra cosa. Yo me entiendo muy bien con ellos, pero las largas conversaciones sobre la vida y sobre las cosas y sobre los libros y sobre las películas y sobre los acontecimientos, eso no tengo con quién hablarlo. Como lo tenía con Rafael, con nadie. Porque, María, en tu casa, ¿cómo era, por ejemplo? Te pedía una fotografía de los veranos. ¿Cómo era una fotografía en tu casa con Rafael de un viernes después de cenar? No. ¿Os poníais a charlar? Generalmente sí, o a oír música. A oír música. Es que nosotros siempre hemos tenido nuestras, digamos, apetencias muy distintas, por lo menos del mundo que nos rodeaba. Quiero decir con esto que nosotros, aparte de tener 6 hijos, se nos murió uno, o sea que nos han vivido 5, teníamos lo que nos apetecía, pero lo que nos apetecía que no era lo de los demás. Por ejemplo, yo vivía alquilada hasta que me dijimos, parece que este chalet en el que estamos alquilados, que es muy viejo, nos lo van a dar por muy poco dinero. Vamos a intentarlo. Y hacía 22 años que me había casado. Por ejemplo, eso no es habitual. ¿Por qué vivía yo en un chalet? Pues porque nosotros lo que queríamos era ser tan independientes que no tuviéramos portero, vecinos de arriba que hicieran ruido. Rafael era muy especial, era muy exquisito, increíble. Espacio, valorábamos muchísimo más el espacio y la independencia. Esto ha venido a cuento porque si después de cenar nosotros nos poníamos a oír a toda pastilla un concierto o una ópera, estábamos solos en un chalet exento, porque no es ni pegado con ninguno de los demás ni nada, totalmente exento, en el final de Sevilla, que es el barrio de Heliópolis, donde está el campo del Betis, que ya ahí empieza la carretera de Cádiz, y para nosotros eso era mucho más feliz que tener un piso, un concepto muy poco consumista el nuestro, lo cual no quiere decir que Rafael no fuera un exquisito y se comprara siempre pantalones de Armani, porque además tenía una talla, hijo mío, de mi vida, todavía se ponía a esa altura el chaqué de cuando se casó y le estaba bueno. ¡Oh, qué envidia, qué envidia! Pero nuestro orden de prioridades era muy diferente. Hay esa imagen con la música sonando a toda pastilla. ¿Y qué podía ser? Has dicho concierto, pero ¿qué podía ser? Para que ponga el broche a esta entrevista. Pues ¿qué sonaría? Pues podía ser, por ejemplo, bueno, de ópera todas, porque Rafael además se las sabía de memoria, en italiano, por supuesto, y me las iba contando, tal y cual, y eso fue. No fue el que me introdujo, porque a mí ya me había introducido mi padre, gracias a Dios yo ya tenía esto,
Pero bueno, puede ser, por ejemplo, el quinteto en do de Schubert, que ya lo he contado en alguna ocasión, pero porque lo he contado en Radio Clásica, porque era una de nuestras maravillosas piezas preferidas, porque habíamos oído decir que Rubinstein, el famoso pianista Arturo Rubinstein, había dicho que cuando estuviera muriéndose, le quedara poco, quería que le pusieran esa música. Así fue cuando lo descubrimos hace 40 años. Y entonces inmediatamente lo buscamos. El concierto de la mano izquierda de Ravel, por ejemplo, lo oíamos muchísimo. A Rafael le gustaba mucho Brahms, que está un poquito como así, por los muy melómanos no está muy considerado. Claro, a la de Mozart o de Beethoven. Bueno, nos vamos a despedir con esa imagen de Rafael y María bailando en casa. El agarrado, claro. Pero hemos bailado mucho. La mina la hemos bailado de todas las maneras. Parole, bueno, muchas de ellas. Hemos bailado, por supuesto, Frank Sinatra. Hemos bailado Cole Porter. Claro, era lo nuestro, pues no me digas que no es una maravilla. No, una maravilla bailar de Beguín, vamos. Agarrado, siempre agarrado. Pero bueno, eso no significa que no descubriéramos los buenos conjuntos, ¿eh? Porque vamos, los Rolling, que deben de tener mi edad aproximadamente. ¿Cuántos años tienes, María? 84. Bueno, soy un poquito mayor que Mick Jagger, pero bueno, que el Keith Richards, el otro no, por ahí andará. Por ahí, sí. Por los 80 andará. No sé qué. Y si el Paul McCartney, no te quiero decir. Quiero decir, bueno, un poquito más jóvenes, pero que yo los recuerdo perfectamente como los grupos maravillosos que estaban apareciendo cuando nosotros teníamos ya 20 y tantos, 30, ¿no? Cuando estábamos en la treintena. No de adolescente, pero bueno, de adolescente era otra cosa, porque era Pérez Prado, era el mambo, y el rock and roll, que empezó estando yo en la universidad, ¿eh? María Galena, es un placer escucharte. Qué Siempre bien. lo ha sido, lo sigue siendo. Un gusto haberte tenido aquí esta madrugada. Buenas noches. Pues nada, yo estoy encantada también de estar aquí. Muy bien. Buenas noches. When they begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars. Down by the shore, an orchestra's playing. Even the palms seem to be swaying when they begin. To live it again is past all endeavor, except when the tune clutches my heart.